Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Y asimismo se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad con Enrique Valderrama vamos a analizar los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de PBO Radio 91.9, la radio con fe. Analizando, como cada semana en este programa Conversando con el Perú, la coyuntura política que creo que viene marcado en estos días fundamentalmente, por ejemplo, por el asunto que tiene que ver con el tema Lavallato, que fue un gran huracán alrededor de América Latina, que de una u otra manera permitió la caída de algunos presidentes, el enjuiciamiento de otros. En Brasil incluso fue un terremoto importante, determinó incluso la cárcel del hoy presidente Lula da Silva, y justamente el retorno de Lula da Silva parece haber cambiado los vientos judiciales en la investigación y jurídicos allá, ¿no? Alrededor del Lavallato. Ángel, tú como abogado, ¿cómo ves este asunto? Es absolutamente cierto. El tema de Lavallato efectivamente tuvo un impacto internacional. Se demostró cómo el delito y las mafias no solamente operan bajo ciertas fronteras, sino que se expanden por todo el mundo. El mundo globalizado no podría ser la excepción a ello. Y en el caso del Perú, eso efectivamente sucedió. Creo que eso es un hecho absolutamente claro y comprometió no uno, sino muchos gobiernos, de diferentes maneras y formas. Ahora bien, a partir del año 18-19, el Perú vivió una ofensiva caviar impulsada por el lagarto Vizcarra para destruir a la clase política que le eran adversarios, destruir prácticamente los partidos políticos, quebrar a la oposición que en ese momento tenía en el Congreso, y modificar la correlación de fuerzas a favor de un sentimiento pro-caviar izquierdista que al final, porque esto tuvo éxito, hay que decirle, su punto culminante, digamos, el resultado, la pera madura de ese esfuerzo fue ni más ni menos que Pedro Castillo. Yo creo que es importante, amigos, no perder esta secuencia y la continuidad entre este manejo perverso del tema de Lavallato en el Perú para crear las condiciones de quebrar la democracia, arrasar con los partidos políticos existentes en ese momento, generar una clase política como la que tenemos hoy en el Congreso, despreciable de todo punto de vista, y finalmente afirmar el gobierno autocrático, ladrón de Vizcarra, seguido por el ineficaz Sagasti. Entonces todo este conglomerado de sucesos que terminan en Pedro Castillo para horror de los nacionales, para desgracia del Perú, tiene sustento en esta narrativa, y por eso es importante, creo yo, empezar a desmenuzarla, porque ya ahora sí hay elementos de juicio importantes que nos permiten llegar a ello. Lo último, para empezar a conversar, ha sido que la justicia brasileña, efectivamente ya en la época Lula, empieza a declarar nulo una serie de declaraciones y elementos probatorios que tienen como consecuencia inmediata dejar sin piso toda la investigación que esos dos personajes que aparecen en la pantalla, el señor Vela y Pérez, que se ufanaron y que fueron los héroes del momento, ¿no? Ídolos que hoy tienen pies de barro, se desmoronan groseramente porque sus imputaciones no tendrían ningún sentido. Y hemos estado años en esa dinámica con efectos políticos desastrosos para el régimen democrático. Hay dos cuestiones fundamentales que quiero apuntar sobre este tema Lavallato. El primero es, sin duda, un análisis renovado respecto a la perspectiva histórica. Tú sabes que se conocen etapas de la historia, la república aristocrática, etcétera. Y nosotros con un grupo de amigos que hemos estado analizando un poco los hechos de los últimos años, hemos convenido en que de una u otra manera los últimos 20 años o veintitantos años se puede conocer tranquilamente como la constructocracia. Sí. Es decir, los gobiernos mayoritarios, fundamentalmente dictados por los intereses de los megacontratos de construcción de infraestructura,
estructurados fundamentalmente por las mega empresas, mega firmas brasileñas alrededor de los grupos Lavallato, del grupo que forma Lavallato, estas 4 megaconstructoras, con las consorciadas peruanas. Y esto empieza a entrar en el Perú con fuerza y con potencia a partir de Alejandro Toledo. Es con Toledo con que empieza la trama Lavallato, la constructocracia, según lo que nosotros podemos entender. Humala... Ahí están las grandes obras, pues, las IRSAs. IRSA 1, IRSA 2, Humala IRSA 3. especialmente centra el tema inmobiliario, el tema de infraestructura, alrededor, crea una suerte casi de oligopolio y evidentemente una parte absolutamente, el pináculo de este proceso es Vizcarra. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, Vizcarra era un empresario constructor. Sí. Y su empresa había estado consorciada con gente del Club de la Construcción. Que eran los socios. Era prácticamente el presidente puesto por el Club de la Construcción. Que eran los socios de Vizcarra, sí. De una u otra manera. El primer tema, ha habido aquí un proceso que no es de un solo gobierno, pero que es un proceso yo de 2 quería décadas complementar lo que ¿no? tú estás diciendo. Y quien fue el primer ministro de Vizcarra, el hombre que orquestó en el Congreso la caída de Kuczynski, porque no fueron los fujimoristas. Ellos intentaron, en un primer momento fracasaron porque Kenji Fujimori, seducido por Kuczynski, quebró la bancada mayoritaria del fujimorismo y no prosperó a fines del año 2018. 18, ¿sí? 17 creo, fines del 17, no prosperó. Pero la caída de Kuczynski, ¿verdad?, es ya una tarea propiamente de Villanueva. Claro. Villanueva, ¿qué cosa había sido? Recuerda tú. Gobernador regional. ¿De dónde? De San Martín. De San Martín. Y cuando él ya era parlamentario, ya era socio. Había recibido no una, sino mucho dinero y había participado en licitaciones favoreciendo a Odebrecht. O sea, era un agente de Odebrecht. Entonces, la caída de Kuczynski, parece ser que Kuczynski hace algunas delaciones, ¿no? Que inclusive, acuérdate tú, según decía Rosa Bartra, se puso a conocimiento del público una serie de información que lo terminó tumbando. Claro, lo de First Capital, lo de ¿Te acuerdas? Que no se conocía en ese momento y eso es lo que pone punto final a la era Kuczynski. Este asunto que viene en el cenit ya con Vizcarra como presidente, prácticamente representante del Club de la Construcción en la presidencia, termina además también todo este proceso que hemos denominado constructocracia, termina también influenciando sobre los demás centros de poder. Es decir, sobre parte, diría yo, de los medios de comunicación, muy fuerte. Y que también recibían además mucho billete por publicidad y propaganda. Y también sobre el sistema de justicia. Así es. Este es un tema fundamental. Y evidentemente esta mirada parcial del sistema de justicia explotó o llegó a su punto máximo también con Vizcarra. Porque Vizcarra, al no jugar dentro de las reglas democráticas, impulsó a que un sector del Ministerio Público sea instrumental en el marco de las investigaciones de Lavallato a eliminar a los adversarios políticos. Dicho sea de paso, él mismo, estando incluido, digamos, en investigaciones por corrupción, instrumentalizó la justicia primero para defenderse, pero fundamentalmente para perseguir a todo aquel que era opositor político. Yo recuerdo el caso de un conocido periodista, director de un portal web de opinión política, que era muy crítico tanto con Odebrecht como con Vizcarra, etcétera, y llegaron al punto de terminar tratando de decir o insinuar que él también había participado de esto. A lo que voy es cómo podían manipular a mucha gente para que dijera prácticamente lo que les convenía en un contexto de lucha política interno, nacional. Una precisión terrible al respecto. Yo creo que sí, pero Vizcarra es el agente, digamos, externo, porque Vizcarra es un elemento, es un señor muy limitado en su capacidad estratégica, pero extremadamente inescrupuloso. Lo que no tiene de talento le sobra pues en audacia. Y repito, una audacia sin límites, sin escrúpulos. Entonces, él se prestó, primero de haberse unido con los fujimoristas y sectores de la oposición para tumbarse a Kuczynski, no tuvo ni 2 meses de tiempo para cambiar las tornas y terminar siendo el acero contra los fujimoristas a partir justamente de su inserción, primero con el caviaraje. El caviaraje ya había venido a cumplir una labor silenciosa y soterrada
de años atrás para ir influyendo cada vez más en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. O sea, eso es un tema que habrá que analizarlo mejor, pero las personas, las ideas que se hablaban en la Academia de la Magistratura, que es la Escuela de Formación de Jueces, ¿no?, etcétera, los criterios en la composición del entonces el Consejo Nacional de la Magistratura y las políticas de cooperación para mejorar la justicia con instancias vinculadas a Open Society. A la sociedad civil, supuestamente. No, pero también al financiamiento internacional, ¿eh? O sea, hay realmente un proceso de captura en paralelo al proceso político que no nos dimos cuenta. Entonces, el vocero de esto es Gorriti, sin duda alguna, Gorriti y el IDL, y entonces le ofrecen a Vizcarra una estrategia para... Y Vizcarra, sin duda alguna, de haber pactado con los fujimoristas, se coloca en el abanderado de lucha contra ellos y usando esta maquinaria que ya estaba afiatada para estos fines. Y entonces, ¿cuál fue el gran pretexto para poder... guerra? Odebrecht. Ahora, ahí yo quiero señalar que la constructocracia, las empresas Lavallato, Odebrecht, también el Club de la Construcción en el Perú, que dicho sea de paso, hay mucha impunidad alrededor no solamente de Odebrecht, sino fundamentalmente de las consorciadas peruanas, claro, que casi no se las ha tocado. Pero todo este grupo, sumado pues a Vizcarra sin duda, quiero decir que este tema tiene un impacto directo en la institucionalidad y la vida democrática nacional, porque cooptan el sistema de justicia, sí, descabezan el CNM, que sí, evidentemente tenía magistrados pues complicados, corruptos, etcétera, pero que podían haber asumido sus accesitarios. Crean un monstruo llamado Junta Nacional de Justicia, sí, para seguir dominando, que hoy día mantiene, lógicamente, los mismos problemas del CNM. Sí. Hablaban de la provisionalidad de los jueces, sigue la provisionalidad de los jueces. Pero sesgado a favor de cierta línea política. Evitan la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Hasta el Colegio de Abogados, que no es una institución, digamos, del Estado, es frenado en su necesidad de renovarse y de no poner un miembro en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí. La corrupción de Odebrecht, el tema Lavallato, los aliados estratégicos en la academia, en los sectores políticos de izquierda elitista, digamos, el mismo Vizcarra, las consorciadas peruanas, todo esto que he denominado la constructocracia impacta directamente en la vida democrática nacional y termina además instrumentalizando, fundamentalmente entre otros varios, a este par de sicarios como es Vela y Pérez, sí, para que ellos fueran prácticamente pues aquellos que se encarguen de ultimar a los enemigos políticos de esta coalición, que creo que algún analista llamó la coalición vizcarrista. Sí, mira, en realidad es impresionante, tú habrás leído, y los amigos que nos escuchan también, todas las leyendas que cometió durante el siglo XX en nuestra América el imperialismo norteamericano, ¿no? Las invasiones en Nicaragua, en Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. La política del Big Stick. Del gran garrote, y eso pues fue lo que provocó en última instancia el triunfo de Castro, esta política de agresión, de abuso por parte de una política imperial, sin duda yanqui en nuestra América, que ya pues Bolívar decía, qué mala suerte de la de América Latina, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Unas palabras, mira, de esa época que se le atribuye al libertador Simón Bolívar. Pero eso no es nada comparado con la actuación imperialista, o mejor dicho, subimperialista, para usar un concepto de un sociólogo brasileño, Tetonio dos Santos, de Brasil. Esta manipulación que tú has descrito es una manera grosera. Y los sectores económicos, empresariales, que hicieron fortuna, comprendieron con Odebrecht y con Lula, hay que decirlo, y con Lula y con Dilma Rousseff, de que para garantizar su tasa de ganancia y su explotación necesitaban tener control político. Entonces fueron empresarios que apoyaron a Odebrecht, y la prensa manejada por estos intereses, especialmente el Club de la Construcción, el Grupo Comercio y otros más, se pusieron a órdenes de esta política perversa. ¿Recuerdas? Bueno, es que justamente tú tienes en la expansión, digamos, política comercial del Brasil,
tienes una actitud absolutamente imperialista o digamos subimperialista. Sí. Recuerda que no solamente han construido mega infraestructura en América Latina, lo han hecho incluso en África. Se han ido al África. Y el principal impulsor de eso, que es un esquema comercial privado, ha sido el presidente de la República, que era Lula da Silva. Así es. Así que evidentemente... O sea, era una conjunción del Estado, de la diplomacia brasileña con el billete económico. Y el Partido de los Trabajadores dándole soporte. Superaron a los gringos. Superaron a los gringos, porque todavía a nivel de los gringos había las empresas que tenían alguna presencia en los aparatos del Estado, la CIA, y un gobierno que, como en la época de Clinton, quería tomar distancias, no, en la época de Carter, fundamentalmente, quería tomar distancias sobre esta sobrepresencia imperial económica. Nosotros desde la democracia social decimos que la actitud imperial va a ser existente siempre. Sí. Lo puede tener Estados Unidos, lo puede tener China, más adelante lo tiene Rusia en su entorno, claro. Brasil aquí en América Latina. Claro. Por lo tanto, hay que saber negociar con esos esquemas que también traen inversiones, es cierto, pero no del tipo que Lula impulsaba, que era un esquema de corrupción absoluto. Claro, a gran escala. Y además era una corrupción que se pintaba de izquierda, tanto así que la Villarán, por ejemplo, no tiene escrúpulos de recibir ese dinero, esas coimas, porque eran como para los... Era dinero que venía del Vaticano, casi santificado. Venía de la izquierda para combatir a los corruptos, a los Castañeda que querían vacarla y todo lo demás. ¿Te das cuenta tú la filosofía? Ellos no se hacen escrúpulos porque era un dinero santo. La corrupción de Villarán debe ser pues el ejemplo más patético de todos, porque es admitida por ella misma en un programa de televisión. Pero ¿cuál es su justificación? Que es para luchar contra los enemigos de la democracia y de la corrupción, ¿sí o no? Bueno, cuando se trata de este tipo de personajes, para ellos pues vale absolutamente todo, ¿no? Bueno, en síntesis creo yo de que si las cosas están como están, y esto es una cosa que hay que destruir, esa narrativa perversa que ha fregado al país durante tanto tiempo, es que nunca hubo intención por parte de Vizcarra, de Vela, de Domingo Pérez, de la fiscal Zoraida Sánchez, de Zoraida Ábalos, de Sánchez y compañía, de luchar en serio contra la corrupción, ¿no? Es como encontrar a un delincuente, que tú te lo encuentras, ¿no? Lo agarras, lo capturas, y entonces le ofreces la siguiente colaboración. Mira, yo te voy a perdonar, no vas a ir a la cárcel, tienes todas las goyorías, pero me delatas a B, C, D, E, que justamente eran todos los enemigos políticos. Bueno, y ese acuerdo, se plasma en este famoso acuerdo de colaboración que ha sido analizado en parte, pero que todavía no es de conocimiento público, porque esa es la plasmación de esta ignominia por lo cual el Estado y la justicia peruana se vende a una empresa como Odebrecht, a la cual no le ha pasado nada, ha sido beneficiada, está trabajando en el Perú, sigue trabajando en el Perú, etcétera, etcétera. Nos va a demandar además por el asunto del gasoducto, y eso ya está más o menos anunciado, pero dictó determinadas confesiones, declaraciones que sirvieron para meter presa a la zona, para matar a Alan García, para reducir a Castañeda y liquidar a todos los opositores políticos. Eso así ha sido, no había interés alguno en la lucha anticorrupción. Era usar el pretexto para poder combatir a las fuerzas opositoras, punto. De acuerdo con lo que ha señalado respecto a las personas que fueron lamentablemente en este proceso víctimas también de persecución en mayor o menor medida, y quiero además señalar acá y reivindicar la injusticia que se cometió con dos fiscales supremos, como el caso de Chávarri concretamente, aquí nunca encontraron nada, y el caso de Gálvez. Pero había que sacar a Chávarri y a Gálvez. ¿Por qué? Porque había que capturar, pues, o sea, Chávarri le malograba la estrategia. Dejaron el Ministerio Público en escombros. Porque mira, los tanques del golpe de Estado mediático de la época de Fujimori, perdón, de la época de Lagarto Vizcarra, no fueron los tanques, pues, los tanques físicos, sino fueron estas herramientas que se usaron para convertir y demoler. Entonces había que destruir a Chávarri porque Chávarri era un obstáculo. Había que recomponer la composición de la Junta de Fiscales porque eran obstáculos para los propósitos. Los tanques, repito, fueron la Fiscalía y el Ministerio Público. Jueces como Carguancho, que también debe estar en la cola de la historia negra, se prestaron groseramente a estos objetivos maquiavélicos. Hay que decir
que a pesar que fue impulsado por la izquierda marxista en alguna de sus denominaciones elitistas, hay que decir claramente que tuvo componentes de fascismo. Y llegó al punto tal de que se pidió en el proceso, y aún se está pidiendo, no se ha pedido en este caso pues disolución, pero en el marco de las investigaciones yo sí recuerdo que se pidió concretamente disolución de la persona jurídica del Partido Nacionalista, por ejemplo, y se trató en ese momento de identificar también a Lapra claramente. No, y a los fujimoristas como también. Hablaban de la Camorra, hablaban de organizaciones criminales mafiosas al estilo de las familias italianas, etcétera. Hubo una locura completa, una desproporción completa que naturalmente pues estaba instrumentalizada para sacar del camino a aquellos claro, rivales políticos. Y el asunto, así, evidentemente el Partido Nacionalista no se da de mi simpatía. Creo que pretender la disolución de la persona jurídica de un partido político hecho por el Poder Judicial me parece que es, además es fascismo. ¿No? Claro, absolutamente, porque se trataba de abolir las formas democráticas y los partidos políticos. Y esto entonces responde a una lógica en la cual lo principal no era, repito, la búsqueda de la verdad. No era luchar contra la corrupción, porque los corruptos principales estaban metidos dentro del Estado. Vizcarra, como se ha sabido después, Villanueva, que ha terminado preso, ¿no? O sea, ellos fueron los que orquestaron esta campaña que no tiene realmente parangón y que efectivamente consiguieron su objetivo. Y la cosa es tan deleznable que han pasado más de 7 años y todavía no logran siquiera abrir juicio oral para que se determine la culpabilidad de estas personas que fueron imputadas, ¿no? Y más aún, hasta donde tenemos conocimiento, hay hasta 7 u 8 rechazos por parte del juez encargado de la investigación preparatoria que le dice que la acusación fiscal, que es el resumen de todo el proceso acusatorio, no reúne las condiciones, no tiene las pruebas suficientes y se lo manda a hacer nuevamente para que justifique. Y no pueden hacer. Se van a pasar no sé cuánto tiempo, ya vamos a llegar a los 10 años, y no pueden siquiera formular una acusación en serio que abra juicio oral, porque sería excelente que estos fiscales, ¿no?, demostraran a través del juicio sus argumentos y terminaran pues con los procesados en prisión. Eso sí serían goles. Lo anterior es pura finta para la tribuna sin ninguna consecuencia práctica. Lo que creo práctica. Que en la perspectiva de la historia debe haber sin duda justicia auténtica y se tiene que determinar la responsabilidad en estos hechos no solamente de corrupción, sino, como ya se empieza a esclarecer a través del Tribunal Constitucional y el golpe de Vizcarra, todo el daño que realizó tanto Vizcarra, pero también y fundamentalmente los que sirvieron de instrumentos en el sistema de justicia. Zoraida Ábalos, por ejemplo, que creo que ya empezó a afrontar las justas consecuencias de sus actos. Era fundamental. Y evidentemente también el equipo especial, que incluso hemos visto que el fiscal Pérez ha querido ahora saltar a ser juez y ni siquiera pudo aprobar el examen, ¿no? Parece que no tenía mucha capacidad, aparte de una moral, creo, bastante flexible. Creo que él, como Vela, tienen también definitivamente, y tienen algunas investigaciones en el área de control, me parece, pero de la Fiscalía, claro, que espero que culmine con la sanción a estos malos elementos del sistema de justicia. Ellos no se centraron público en los contratos mafiosos, salvo los que ya venían de atrás, sino en los aportes de campaña. O sea, lo que lleva a la lucha anticorrupción, al espectáculo que todos dicen, son los aportes de campaña, que hay que decirlo 1001 veces. No eran delitos en esa época, no, o por lo menos no eran los delitos de organización criminal, no configuraban como la nada por el estilo. Normativa vino pero después. ese fue el punto fuerte. Y entonces Oder estaba declarando no sobre sus compromisos mafiosos plasmados en contratos, sino sí le di plata a fulano, le di plata a sutano, y eso ya bastaba para que se arme una campaña que escondía el fondo y privilegiaba la lucha contra los adversarios políticos de Vizcarra y del caviaraje. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que evitar, sin duda, que esta estela llegue hasta nuestros días, porque naturalmente, además de tratar de involucrar a personas concretas, por ejemplo ahora, como han hecho bien, me parece, en presentar acusación contra Marisa Glave y otros miembros de la izquierda, quieren involucrar, por ejemplo, a la persona jurídica del APRA, por ejemplo, repitiendo los vicios anteriores, y creo que ahora que ya no estamos viviendo en esa constructocracia estructurada por Vizcarra, debemos rechazar actitudes como esas. Así es. Bueno, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Vamos a un corte para los comerciales correspondientes. Volvemos.
La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.
está viendo PBO. Buenas noches, estamos de vuelta con nuestro programa Conversando con el Perú, acá en la conducción Enrique Valderrama junto a Ángel Delgado, y estamos ya con nuestro invitado especial de la semana. En esta ocasión es Alfonso Velázquez, que ha sido ministro de la Producción y ha sido también director ejecutivo de Sierra Exportadora. Con él, naturalmente, vamos a conversar sobre el momento económico nacional, las perspectivas en general. Y dándote la bienvenida, estimado Alfonso, te empiezo preguntando cómo ves en líneas generales el panorama económico actual y los anuncios o las intenciones de estos primeros meses de la Presidente Boluarte. Gracias por estar aquí. Gracias, Enrique. Buenas noches. ¿Cómo están? Placer. Bueno, esperábamos con bastante ansiedad productiva el mensaje de la Presidenta. Indudablemente que no ha sido lo completo que esperaba el sector económico del país, los empresarios, porque es indudable que estamos viviendo un proceso recesivo. La economía no está creciendo, se habla ya de menos 1% de crecimiento este año, que sería el más importante decrecimiento de nuestra economía. ¿En qué periodo, por ejemplo? Porque hemos tenido un periodo de crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Casi la década pasada, ¿no? Recordemos que en la crisis económica mundial de 2009 así es, crecimos 1%. Hoy día estamos hablando de menos 0.8%, ¿no? Eso fue un mérito del gobierno de entonces, de García, porque crecer solamente corriente 5 economías del mundo crecieron. La nuestra se mantuvo. Se mantuvo ahí cada vez es importante. Entonces, no era un tema de agarrar políticamente. Pero sí, hay que reconocer las cosas. Grave que en un momento donde no hay crisis internacional aguda, como con fue esas la características, del 2008, decrezcamos, ¿no? Es terrible. Así es. Bueno, y ahora estamos viendo una coincidencia, pues, de el niño que recibió el legado de crisis del COVID, y un tema político que nos terminó de rematar en el concepto de qué hacer. Todas las plagas. Todas las plagas. Entonces, se espera una reactivación de la economía en base a gestión de medidas importantes, ¿no? Se habla ya de reactivar los proyectos de inversión agrícola, Majesiguas, Chaymochique, la última etapa. Se habla de, o estamos pidiendo un fomento reactivador del tema exportador, como en su momento tuviéramos el FENT y el SECRE, que despertó la codicia productiva de los exportadores, y por supuesto una reactivación efectiva también a la demanda, porque sabemos que 2/3 del PBI es fruto de la demanda interna, ¿no? Los que compran, los que tienen salarios para comprar, y como eso está en problemas de efectivo, el impacto, pues, de crecimiento que estamos avisorando en el PBI. Bueno, entonces, digamos, los retos son inmensos. El optimismo, claro, nunca debe perderse, siempre hay que tener esperanzas, pero si no se toman medidas urgentes, radicales, la economía se va a estancar, porque recesar justamente es una parálisis, un estancamiento, y eso va a hacer que los ingresos corrientes del Estado empiecen a disminuir, y entonces la satisfacción de las necesidades, especialmente en el sector público, ¿no? Sí. Van a empezar a quedar sin solución, y eso va a generar profundas brechas. Correcto. Cuando se produce un crash, se produce un default, como le llaman en yo no soy economista, pero ese es el horizonte, eso es lo que algunos economistas, estoy leyendo en algunos medios, están temiendo que pueda suceder. Nuestra economía, entonces, basada en dos grandes columnas. La columna del mercado y la producción interna, recesada por la falta de efectivo, y por otro lado la exportación, que la exportación también nos genera un efecto multiplicador importante. Hemos visto cómo hemos crecido en recaudación de impuestos cuando el sector exportador, el sector minero, está exportando en forma efectiva, igual que las agroexportaciones. Pero tenemos un problema de impacto estático del sector minero, hay poco despegue, poca inversión. No hay nuevas inversiones. Y el sector agroindustrial, que siempre ha sido dinámico, el sector agroindustrial que no paró en pandemia. Exactamente. No paró, entonces generó actividad, generó siempre una economía ágil. Hoy día está con problemas del cambio climático, ¿no?
El arándano, que esperábamos tener 340.000 toneladas este año, se está hablando ya de menos 15 o 20% de la producción del año anterior. Caramba, terrible. Las fresas, que también estaban creciendo, se va en arbusto y no hay el fruto, ¿no? El mango, que es un gran incentivo para el norte del Perú, no hay floración, o sea, trascuernos palos, o sea, estamos en un momento difícil. Por otro lado, este cambio también en la temperatura del mar hace que la anchoveta no exista. Entonces, claro, desaparece todos la nuestros anchoveta. sectores están en un momento difícil. Entonces hay que ser muy imaginativos, hay que quizás ubicarnos en algún tipo de cultivo que ya nos hace prever el cambio climático y la adaptación. Entonces este es un momento de llamar la atención a los visionarios, a los que podamos prospectar hacia dónde hay que orientar la economía productiva, porque ese tema de la temperatura es algo que viene para quedarse. Y viene, así es. Entonces Va a ser duradero. es un momento de creación y de prospectiva. Ajá. Ahora, ahí dentro de ese criterio y en esa línea de análisis, conozco que hay aproximadamente 53.000 millones, por ejemplo, tentativos en nuevos proyectos, potenciales proyectos mineros, ampliaciones, etcétera, marcados o por la maraña normativa de los trámites o por la conflictividad social. Y en el asunto agroindustrial es interesante el hecho de que con 300.000 hectáreas nada más hay aproximadamente 800.000 puestos de trabajo. Evidentemente lo que se quisiera, además de la adaptabilidad que usted señala, es seguramente la ampliación de la frontera agrícola. Estos asuntos, por ejemplo, ¿qué medidas mínimas debiera tomar un gobierno que se encuentra frente a estos retos? ¿Cómo afrontar la conflictividad social que ya no está solamente en la minería, sino que desde Sagasti explotó también alrededor de lo agroindustrial? Claro. ¿Cómo lidiar con eso para permitir que el país despegue? Correcto. Muy bien, casi 300.000 hectáreas han logrado este boom que nos ha permitido crecer en los últimos 20 años Sí, pues. el doble Claro. que el promedio mundial. Es El mundo ha crecido importantísimo. 8% en agroindustria, Perú 15.6%. Casi 16. Es un ejemplo. es ¿no? una- Sí, Y eso es, tremendo. en este 5%, es un dato de AGAP, 5% de las tierras es en el Perú. El 5% nomás, bien, importante dato. Sí, sí, por ese 95%, Ángel, está en manos de la pequeña agricultura, la agricultura familiar. Claro. Entonces tenemos que voltear los ojos como sociedad civil, como gobierno también, a articular esas zonas productivas. Mi experiencia desde Sierra Exportadora, he estado 6 años como presidente ejecutivo, nos permitió mirar la demanda mundial y cruzar esa demanda mundial con el potencial productivo. Y hemos presentado, y eso existe en la documentación pertinente, qué hacer en cada territorio. Siempre cito Huancavelica porque es lo más cercano. En Huancavelica, lana de alpaca en la altura, quinoa, trucha, Choclococha, tenemos la mayor unidad productiva de trucha de Perú y podemos hacer 1 o 2 más unidades de ese tipo. Palta y queso maduro. Estos 5 productos son los productos de estrella para Huancavelica, en donde el gobierno regional debería focalizar todo su interés, desde el cambio educativo. Hoy incorporar en el sílabus de la región todo este potencial, que los chicos salgan sabiendo qué es la quinoa, cómo se procesa, cómo puede poner riego tecnificado para pasar de 800 kilos a 5.000, cómo darle valor agregado, qué cosa es la quinoa pop, qué cosa es ready to eat, que es como se está comiendo la quinoa en el mundo, la palta, qué procesos hay, se congela, la lana de alpaca, o sea, podemos empoderar a nuestros estudiantes para que no salgan, no solamente en Huancavelica, en Arequipa, en Puno, en Huánuco, en todo el Perú, una reorientación, como se hizo en Sierra Exportadora, creada el año 2006, por cierto, ¿no es verdad?, para poder aprovechar este potencial de nuestro territorio andino. Entonces, sabiendo qué hacer, y sabiendo que el empresario exportador tiene problemas en la costa, mira al potencial de la sierra, ¿no es verdad?, para generar nuevos abastecimientos en alianza. 4 son los elementos de éxito de una agroindustria exportadora: organización, manejo adecuado de recursos, tecnología y mercado. La organización de los productores y el adecuado manejo de recursos será tarea del gobierno. Tenemos en los sectores pues tantas OPDs, Claro. OPDs son las oficinas, Sí. Agrorural, Agroidea, Sierra Exportadora, tienen que trabajar integrados, unidos, ¿no es cierto?, con su gobernador, fortaleciendo lo que tiene mercado. Entonces el gobernador y sus alcaldes
organizan esta fuerza productiva para que los empresarios entremos con nuestro mercado y nuestra tecnología a complementar. Es lo que se denomina, Ángel, y hemos hablado, la gobernanza productiva. Ajá. El alcalde y sus gobernadores trabajando unidos, pero un empresario, los empresarios, en una gestión transparente y abierta, que se acercan a los gobiernos subnacionales a decirles qué necesitan. Toma mi apoyo, siembra por contrato, alianzas productivas, valor compartido es lo que tenemos que generar para paliar este momento difícil que vive el Perú. Mira, qué interesante, ¿eh? Mira, yo quisiera que los amigos que nos están escuchando reparen en lo dicho por nuestro amigo Pocho Velázquez. Primero se ha referido a Huancavelica, que tradicionalmente, en todos los análisis, es una de las zonas más deprimidas de nuestro país, de las regiones más donde pobres del la Perú, pobreza extrema estadísticamente. campea y donde algunos dicen que casi no hay solución, un poco riéndose ante la fatalidad. Tú pones como ejemplo a Huancavelica y además, no sé si lo han notado, no estás hablando de minería, que tiene además su propio curso y yo no creo que hay que abolirla ni mucho menos, pero has puesto tú énfasis en 4 o 5 productos agrícolas que la región podría potenciar. Y 2, estás destacando como método el rol descentralizado de los gobiernos subnacionales, los municipios y las regiones, y por supuesto los agricultores privados que podrían sentirse como actores principales beneficiados. Entonces me parece una estrategia interesante porque hay que pensar. Yo no sé si eso se estará discutiendo, pensando en las alturas gubernamentales, pero es súper razonable, porque así como Huancavelica, podrás ver en Cajamarca, en el Cusco y en otros lugares otras ventajas comparativas en el campo de la producción agrícola que podría hacer que la sierra, que era considerada durante por mucho tiempo, inclusive por los políticos, como zona de pan llevar solamente para el mercado interno, que pueda exportar, porque era la costa, bueno, la que siempre ha exportado caña de azúcar, hemos exportado, y ahora con la agroindustria, que es un boom, que ya tú lo has señalado, pero que la sierra se pueda sintonizar con esta modernidad, realmente es un horizonte sumamente fascinante y sugestivo. Ángel, para cada territorio, para cada región, y subregión también, porque la producción de Huancavelica es similar a la de Ayacucho y con Cusco, o sea, se puede trabajar territorialmente esta propuesta productiva. En mi época de sierra exportadora, tenía que pedir a los gobernadores, por favor, que usaran el Procompite. El Procompite es una medida, una disposición del MEF que permite que un porcentaje de los presupuestos de cada gobierno regional y de los municipios se utilicen para cubrir brechas en las cadenas productivas. Hoy, es una medida positiva que ha dado el gobierno, se exige al gobernador que por lo menos 5% de su presupuesto sea para apoyar la asociatividad y la normalización productiva. Llamamos asociatividad que se junten los pequeños para ser efectivo, y la normalización es que se juntan para producir con la misma semilla, el mismo paquete tecnológico, el mismo color de la lana, etcétera, la uniformidad, ¿no es cierto?, el poder tener cantidades importantes. Hasta el 15% se puede usar el presupuesto regional en proyectos productivos. Entonces lo que falta es la decisión de nuestros gobernadores para definir qué productos escoger para su territorio y poner a trabajar tipo Fuente Ovejuna, ¿no? Todos a una en los proyectos específicos que tienen mercado. Y algo importante, siempre se nos dice que en la función pública debemos atender la demanda, pero no la demanda del productor necesariamente, porque el productor de Huancavelica, de Apurímac, ¿qué va a pedir? Más de lo mismo, claro, pero el abuelo. No, la demanda es lo que el mercado quiere. Así es. Vamos a ese es el cambio, ese es el cambio. Porque si no te quedas en el mundo tradicional, pues no nunca vas a progresar nada. Ese es el gran cambio que tenemos que generar. Producir lo que el mercado quiere, lo que el mercado nos demanda. Muy interesante. Un ejemplo exitoso, el arándano. Ahí está, por ejemplo. Salió que no de se sierra conocía. exportadora. El arándano hace unos años yo nunca había escuchado hablar de él. Y los hoy quesos día maduros, hoy ya estamos viendo un festival de quesos. Sale de esta visión del 2011 de sierra exportadora, donde dijimos qué es lo que el mundo quiere y qué es lo que el Perú puede producir. Hagamos el match. Salieron los 10 programas. Cafetea Perú, el cacao en chocolate, claro. Consume Trucha, Consume Perú, que nos permitió duplicar el consumo de trucha. Qué interesante era llegar a los supermercados y ver la trucha tanto del norte de Lima como de Puno, con su eslogan ahí, Consume Trucha, Consume Perú, en los supermercados. Es cuestión de motivar, de despertar la demanda también. Me hace recordar, en su momento me tocó como ministro
lanzar Cómprale al Perú. ¿Recuerdan esa campaña? Sí, sí, fantástica, sí. Cómprale al Perú. Eso es, motivar también nuestra demanda interna, ¿no? Ir hacia la búsqueda con la mente y el corazón de todo lo nuestro para generar esta reactivación. Y el mensaje de la presidenta, que te referiste a eso, por lo menos nos hablaba de recursos inyectados a la economía. Entonces me hizo recordar a Keynes, a John Maynard Keynes, que dijo el efecto multiplicador de inversiones. Sí. Esperemos que esos recursos lleguen, ¿no es cierto?, y que generen un impacto pues de demanda, pago planilla, la planilla va a la bodega, ¿no es cierto?, la bodega va al proveedor, el proveedor a la fábrica al campo. Ese es el impacto que se crea demanda agregada. Esa inyección que se dé, o sea que aquellos que critican el discurso, si el discurso se cumple en esta inyección de recursos, creo que hemos generado la primera etapa de la reactivación, esperando salir a trabajar con nuestros recursos. Tienes que hacer una política keynesiana, a pesar que algunos neoliberales la puedan. Creo que es fundamental, porque Keynes justamente pensó sus teorías en una época de recesión, de guerra, países destruidos luego de la Primera Guerra Mundial, y el como lo que estamos viviendo ahora. Y ahora tenemos un efecto justamente post-pandemia. Hay que jugar con todas las herramientas. Que justificaría evidentemente una política de este tipo. Ahora, evidentemente hemos hablado obviamente del tema agroindustrial, de las 300.000 hectáreas, que muchos dicen lo que podríamos lograr incrementándolas 1 millón con los proyectos que están de ampliación de frontera agrícola, que a veces no salen, por ejemplo, Majestiguas 2, ¿no? Pero digamos, el mensaje que debería tener el gobierno, las primeras medidas que podría tomar, en su opinión, respecto al otro sector, los que cultivan entre 5 y 6 millones de hectáreas, que son 2.2 millones de pequeños productores, creo de menos de 5 hectáreas cada uno, y que justamente compraron muchos de ellos el discurso de campaña de la segunda reforma agraria que empezó a hablar Castillo, por ejemplo, pues se sienten de alguna u otra manera que no están en la misma dinámica económica que el otro sector que crece. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las medidas que Boluarte debiera impulsar o las ideas que deberían implantarse justamente para los pequeños, ¿no? Me refería al FENT. No sé si tú no habías nacido todavía cuando ya los exportadores se le ve joven. Sí, claro, no, es un muchacho, claro. Gracias. El Fondo de Exportación No Tradicional, ¿no? Permitía ir al banco a pedirle, tengo este pedido de $100.000. Entonces el banco le decía al SECRES, el Fondo de Seguro, el Seguro Exportador, el SECRES, le decía, ha venido Ángel Delgado y me pide $100.000. Puedes cubrir por lo menos los $50.000 iniciales y luego ya haría Warren para darle hasta $80.000. Entonces había recursos, había confianza, ¿no es verdad? Y eso ha generado este crecimiento exportador. Hoy necesitamos reactivar la sierra y la selva también. Tenemos programas para la selva, para el aguaje, para el ungurahui, para el azaí, por supuesto. Todo está visualizado en esta reactivación nacional. Pero hoy día ya no van a exportar todavía estos empresarios andinos, pero sí pueden tener el pedido de una empresa agroexportadora como puede ser la de don Rafael Quevedo, ¿no es verdad?, que les dice, oye, voy a comprar palta, aquí está mi pedido por 300.000 kilos de palta que sé que puedes producir en tus terrenos. Entonces, ese pedido es lo que teníamos en su momento para exportar y debemos generar los mecanismos y las garantías necesarias para que el sistema financiero, junto con el Banco Agrario, puedan apoyar a estos productores a que tengan el capital necesario, que va a ser supervisado por Rafael Quevedo. Y perdóneme, amigo Rafael, si lo menciono porque es una figura importante en el norte del Perú. Los Rafaeles Quevedo y los Alfonso Velázquez también, porque estoy en el sector agroexportador, que podamos ir a comprar y tener este apoyo del sistema bajo nuestro monitoreo en cuanto a mercado y en cuanto a tecnología para atender juntos el mercado. Entonces embarcamos y vamos repagando de la exportación o la comercialización nuestra, se va repagando estos créditos que se están inyectando. En pocas palabras, inyectar recursos financieros, sin financiamiento no hay reactivación, pero monitoreado en función de un plan de negocios, un plan de compras y un mercado asegurado. No regalar la plata, estructurar el cómo repagar los créditos que se van a brindar. O sea, significa que hoy día, en estos últimos años, estas herramientas, el FEN, el SECRES, han dejado de funcionar y no existen simplemente. El año 90 se eliminaron totalmente. ¿Y qué cosa hubo Nada. De ahí empezamos bueno, nos hemos vuelto competitivos. Hay un dato importante que es justamente la incidencia en la exportación de las MIPES, por ejemplo, en general,
ha decrecido muchísimo del pico que llegó en el 2010, 2011. Ha ido decreciendo mucho, ¿no? ¿Por qué esta baja incidencia o esta reducción en la exportación, por ejemplo? Bueno, para todos ha decrecido la exportación fruto de los altos fletes que teníamos. Pues un contenedor a Europa, $15.000 para un producto congelado, hoy día está en 3.500, ¿no? O sea, para que vean cómo lo difícil del entorno económico post pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania también generó todo un impacto tremendo, que no habían contenedores, era una locura, claro, no se podía embarcar. la urea. Nos ha afectado muchísimo. Fertilizantes, Nos ha afectado muchísimo la facilitación, es la palabra correcta, la facilitación del comercio exterior peruano. Y los que sufren siempre son los pequeños, pues, que dejan de comprarles, ¿no? Poco a poco se van cerrando los mercados, empezando con los más pequeños. Esta reactivación debe ser de la mano con los grandes exportadores peruanos, los que están exportando en general, que necesitan abastecerse, que necesitan oferta, y esta oferta debe salir de este 95% restante que todavía no está enganchado. Hay que enganchar, digamos, los vagones. Que se integre, ¿no es cierto? Ahí estaríamos generando una inclusión muy decisoria y necesaria para nuestro país. Mira tú, qué interesante lo que dices, y me parece que estamos todos de acuerdo que el Estado no tiene por qué sustituir el rol de los productores. Eso me parece fundamental, que es una actividad fundamentalmente privada, motivada por sus propios afanes, pero el rol del Estado tampoco puede ser que los deje que ellos inventen todo, sino tiene que promover una ayuda a través del financiamiento, las iniciativas, capacidad de organización, establecer algunas metas comunes. Para eso es el poder del Estado democrático, elegido por todos, para poder fijar algunos rumbos y, repito, no sustituir a los productores, ni mucho menos, no estatizar la economía, que es una cosa que asusta a muchos, pero sí cumplir un rol de incentivación, de generar oportunidades, de promover. Eso es lo que nos estás planteando, y eso es lo que está faltando en el Estado peruano, principalmente. No solo para capital de trabajo, sino también para inversión. Claro. Recuerdo que el año 2002, junto con el gerente de COFIDE en su momento, planteamos la creación de se llamaba Producto Financiero Estructurado, que permitía al dueño de tierra tener el recurso hasta para hacer el pozo, si era necesario, perforar, poner su riego tecnificado y comercializar su producción. Se ha pulido, se ha mejorado este producto financiero que podía ser puesto a disposición hoy del gobierno para poder reactivar un tema tan simple como la quinoa. La quinoa se exporta 100 a 120 millones de dólares anualmente. Pero ahorita todas las áreas de quinoa están ya copadas, con 800 kilos de producción. ¿Por qué no un programa de riego tecnificado específicamente para quinoa? Para pasar de 800 a 5.000 kilos. Vamos a ser competitivos y vamos a poder llevar... ¿Y la quinoa es demandada en el mundo? Por supuesto. Los españoles, que son mucho más prácticos en gestión, están produciendo quinoa, pero no tiene la demanda de este grano de oro, de esta quinoa orgánica que podemos hacer en nuestro país. Tenemos que mantener esos espacios. ¿Y cómo mantenerlos? Con competitividad, y eso se va a lograr mejorando la productividad. Modernización en la sierra también es necesario. Interesante. Bueno, finalmente, para cerrar, algo muy breve, se hablaba de este asunto del tema de la guerra, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el grano, el aceite de girasol, en fin. ¿Hay un peligro realmente de crisis en torno a la seguridad alimentaria en el país, o es más una alerta mediática? Bueno, indudablemente que el impacto de la falta de fertilizantes ha hecho mella, porque nosotros pues actuamos también por la noticia psicológicamente. Entonces, me imagino que el agricultor que ha escuchado no hay fertilizante, entonces se vuelve un eco, y eso genera un trastorno en el impacto productivo, ¿no? Pero para terminar, el agricultor peruano sale adelante, tiene recursos. Sí, eso es importante. Seguimos produciendo. Este es un pueblo emprendedor, sin duda alguna. Mira, hemos llegado lamentablemente al fin de nuestro programa, nos están haciendo ya las señales del caso. Te comprometemos, mi querido Pocho, a seguir conversando sobre este y temas similares,
porque creo que esto también es importante. O sea, hablar de la política está muy bien, pero ver estos horizontes en la economía, que es lo que nos permiten a mantenernos y reproducirnos a todos como sociedad. Muchas gracias, Pocho. Gracias, Ángel. Muy Muchas buenas gracias. noches. Un mensaje Sí. final. No se puede cambiar la historia de la pobreza por decretos. Así es. produciendo. No hay más, pues no hay, así de simple. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos a todos la gentileza, la amabilidad de seguirnos todos los sábados a partir de las 8 de la noche en este su programa Conversando con el Perú.